Bueno, la muerte del empresario chileno Roberto Botraund en Cuba pone en el tapete la situación que se vive en la isla, con restricciones a las empresas y con huelgas de hambre de los disidentes. Para hablar sobre este tema, Gonzalo Ramírez se encuentra ya con Daniel Prieto, experto en política internacional de la Universidad Andrés Bello. Gonzalo. Así es, Carla, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenidos. Y bienvenido a nuestro entrevistado Daniel Prieto. Gracias por venir a la mañana informativa. Encantado. Bueno, la verdad es que ya lo anticipaba Carla. La comunidad internacional está hace semanas ya escuchando y manifestando contra las violaciones a los derechos humanos, en definitiva, en Cuba, que es algo que viene hace mucho tiempo. ¿Está en crisis el régimen castrista? Bueno, el régimen castrista es un comunismo clásico tipo stalinista, igual que Corea del Norte, y son los únicos dos casos que quedan en el mundo. Hay un proyecto de Chávez de restablecer el socialismo del siglo XXI y volver un poco a la misma idea, inspirado en Lenin, en Marx, en Fidel Castro, en Che Guevara, según sus propias palabras, ¿no es cierto? Pero no sabemos si eso va a prosperar o no. Está tratando de crear influencia en otros países de América Latina con ese objetivo. Pero el país que queda como un comunismo clásico en el mundo después de la caída de la Unión Soviética es Cuba y Corea del Norte, y no hay otro. China es un país que sigue gobernado bajo el Partido Comunista, pero el Partido Comunista chino reconoce que el comunismo no funciona. Ellos se han abierto desde la época de Deng, hace ya 30 años, el año 78, 32 años, se han abierto a la economía de mercado, al capitalismo, a la empresa privada, a la libertad de precios, en fin. Y claro, desde que se abre, China tiene una explosión de crecimiento. Claro que sí, es una de las... Pero con la economía de mercado tiene explosión de crecimiento. Mientras fue comunista tuvo extrema pobreza. Así es. Bueno, pero ¿cómo se mantiene viva Cuba así? Con una economía que está muy complicada, con un corralito, ¿verdad? Con un impedimento de las empresas, no solamente de cesarle los pagos a las inversiones extranjeras, sino que tampoco puedan sacar su dinero. O sea, las empresas chilenas como la de Max Marambio, que ya vamos a hablar de eso, tienen una deuda del régimen cubano, unos 30 millones de dólares o algo así, pero hay españolas que les deben como 500 millones. ¿Cómo se mantiene? ¿Depende de la vida de los Castro? Raúl Castro parece que ha terminado siendo más duro que Fidel en esto, porque hubo una época en los años 90 en que después de la caída de la Unión Soviética, Fidel Castro se abrió a las inversiones en turismo y a otro tipo de inversiones como las que desarrolló Carlos Cardoen de Chile o el mismo Max Marambio, Gonzalo Vial y otras personas. Pero ahora se han cerrado nuevamente al control de precios. Ahora el argumento contra este empresario de Max Marambio es que se habrían subido los precios. En la economía de mercado subir precios, bajar precios es una cosa normal. Nadie puede interrogar como criminal a un gerente porque subió precio o porque bajó precio. Eso es normal en la economía de mercado. Pero para ellos es insólito, porque el comunismo tiene un control central, estatal, de toda la economía de una forma tan extrema que lleva a que prácticamente el emprendimiento no se pueda desarrollar. Ahora, y Cuba se ha caracterizado por no tener capacidad de desarrollar producción. Siempre ha dependido de Cuba, y cuando no era Cuba después dependió de Chávez, pero Chávez tiene problemas financieros, así que ahora ha tenido... Y China, que también le prestaba plata, pero ahí están súper endeudados y no están pagándoles. También están muy complicados con esa deuda. Claro, China está interesado en cualquier país que en cierto modo confronte a Estados Unidos, porque está tratando de restablecer un equilibrio estratégico a nivel global con Estados Unidos, pero tampoco China quiere enfrentarse a Estados Unidos. Por eso le interesa Cuba o Venezuela o estos mercados de América Latina, incluso Irán, en fin, porque son alternativas a la política exterior norteamericana mundial. Daniel, bueno, estos últimos días hemos estado ahí con la noticia, con la muerte de este ejecutivo de las empresas de Marambio que fue encontrado muerto, se sospecha de un crimen. Hay algunos que dicen no, el mismo abogado de las empresas de Marambio ha descartado esto, dice que no tiene nada que ver. ¿Qué opina usted al respecto, pero fundamentalmente de las garantías que puede dar el régimen cubano al gobierno de Chile, que está muy preocupado de esa investigación? Ninguna garantía. ¿No se puede confiar? El Poder Judicial no existe, no en los términos que nosotros lo conocemos, en teoría lo conocemos, porque tampoco en Chile el Poder Judicial ha sido tan objetivo históricamente, digamos. No existe independencia del Poder Judicial, depende totalmente del régimen y depende de lo que el régimen quiera hacer. Así que si hubo un crimen simulando que hubo un suicidio, eso se va a mantener así y nunca lo van a confesar. ¿Es posible que haya sido así? Es posible que lo hayan sometido a mucha presión y el hombre se haya desesperado con la posibilidad de que lo dejen preso muchos años. Una persona libre no está acostumbrada a eso
y se puede haber desesperado y se puede haber suicidado, o lo indujeron a un asesinato. Eso ahí estamos especulando, yo no puedo saber lo que pasó realmente. Bueno, en todo caso, trabajaba con Max Marambio. Max Marambio fue un promotor del régimen cubano desde siempre. Quiso hacer una especie de Cuba en Chile, en su época cuando estaban los grupos armados, cuando trabajó con Allende, cuando trabajó en el MIR. Algunos por ahí se han abierto la posibilidad de que esto fuera una suerte de vendetta por el apoyo de Max Marambio a la campaña de Marco Enríquez. Él en su momento denunció que se le estaba atosigando a Marambio en sus empresas. Es un argumento que se ha dado a través del Partido Comunista Chileno, de una información que le habría llegado internamente de Cuba. No sabemos realmente, no sabemos. En todo caso, Max Marambio es una persona que después de la Unión Soviética se abre a la economía de mercado, se abre a la democracia y se abre a incorporarse a la sociedad normal del mundo libre occidental. Y reconoce en cierto modo que hubo una idea romántica en su época de imponer el comunismo a nivel mundial, con una participación personal de él muy fuerte en Chile, pero reconoce también que se cometieron muchos errores y que el mundo moderno va en otro sentido, y él se adapta a ese mundo moderno y va en otro sentido. Entonces, si bien hay históricamente una responsabilidad personal de Max Marambio en tratar de llevarnos a una dictadura comunista, es una persona que se abre. Y en ese sentido yo, a pesar de que en su época fui opositor a la línea que él planteaba, lo acogemos y lo incorporamos a la sociedad. Lamentablemente el marxismo tiene un espíritu de venganza eterno. Ellos nunca perdonan y persiguen a sus antiguos enemigos de por vida. Entonces ahí hay dos cosmovisiones muy distintas que son incompatibles. Daniel, también otras imágenes que nos han sorprendido a nivel mundial son esta serie de huelgas de hambre, esta serie de blogueros, de personas que de una u otra manera tratan de lanzar al mundo un mensaje que es requete viejo. Sí, se sabe hace mucho tiempo que los derechos no se respetan en Cuba. ¿Qué va a ser el punto de inflexión? ¿Qué puede provocar que el régimen castrista cambie definitivamente? Es muy difícil porque el sistema de control es muy efectivo. Es un control poblacional en las ciudades, en todos los pueblitos, en las zonas rurales, y cualquier persona que tenga una opinión disidente o alguna crítica rápidamente es acusado y es afectado en su nivel de alimentación, en su nivel de movilidad, en su nivel de trabajo. Entonces la gente se muere simplemente si no está bien con el sistema. Y el sistema persiste, es una decisión política de los líderes de persistir o no. Si los líderes de repente quieren cambiar de línea, como en su época lo hizo Gorbachev con la perestroika y la glasnost, y después de la apertura de la Unión Soviética y la caída del comunismo, se puede hacer, pero se puede hacer desde la dirección. El sistema es tan rígido que no se puede hacer desde abajo a menos que haya una revolución dentro de la revolución. Daniel, para finalizar, lo que sí me llama la atención es que hayan empresarios. Estaba recién leyendo una carta de un empresario chileno que dice: mire, los que hemos invertido en Cuba sabemos cómo es Cuba, y aquí el comercio es igual que la política, sin llorar. ¿Así es la cosa? Lo que pasa es que ellos tienen que reconocer que Cuba es una dictadura, y si ellos en cierto modo colaboran con el sistema, son corresponsables. Ahora, yo siempre he pensado que los embargos son terribles, como los que plantea Estados Unidos, porque afectan a la población inocente y no al régimen mismo. Y en cierto sentido es bueno tener comercio con Cuba para que Cuba, a través del comercio, se vaya abriendo. Y eso se dio en los años 90, después de la caída de la Unión Soviética. Yo fui a Cuba un par de veces, quedé muy bien impresionado de la encantadora que es la gente, pero evidentemente hay una extrema pobreza y hay una situación gravísima en el sentido de que la gente no puede salir del país. Hay un éxito en la parte educacional y hay un éxito en la parte salud, que es bastante impresionante, a pesar de que muchos locales dicen que la salud está extraordinaria, que nosotros vemos desde el exterior, no les llega al pueblo en la medida que nosotros creemos, y que hay ahí una distorsión de información. Pero en todo caso yo tengo la impresión de que la salud de Cuba es bastante extraordinaria y que la educación es bastante extraordinaria. Pero no es una educación orientada a la producción práctica. Cuba hasta el día de hoy no es capaz de producir casi nada. Dependía totalmente de la Unión Soviética y ahora último ha dependido totalmente de Venezuela. Y cuando Venezuela tiene problemas para financiar a Cuba, Cuba se endurece en su posición y se pone más extrema, entre otras cosas, tratando de buscar culpables y acusando a la gente que coparticipa en estos negocios que están autorizados por el régimen y con gente que era pro régimen
pero que como ellos tienen una visión estatista tan contraria a las empresas privadas y a la economía de mercado, les cuesta mucho aceptarla y entenderla y rápidamente pueden saltar a represalias como esta. Muy bien, profesor Daniel Prieto, le queremos agradecer por acompañarnos en la mañana informativa, hablando de este tema tan importante, Cuba. Vamos a ir a una breve pausa, ya volvemos a la mañana informativa, espérenos.